Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la lectura del capítulo número 14 del libro Dark Star, escrito por Bethany Brennan. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y disfruta la lectura, yo me encargo del resto. Si has estado conmigo en 14 capítulos o en 14 viajes al mundo de la literatura, muchas gracias por tomarte unos minutos para conocer personajes, historias y lugares que poco a poco se vuelven parte de nosotros. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Puedes traerte alguna botana, alguna bebida, yo me encargo del resto. Y recuerda que me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien, ya sea que le envíes el enlace y lo disfrute desde la comodidad de su dispositivo, o compartan audífono, altavoz o lo que sea, para poder escuchar al mismo tiempo e ir experimentando esta lectura poco a poco. Por ahí veo algunas caritas conocidas, otras no. Mar, muchas gracias por estar aquí. Por ahí también veo unos que no me dejan su nombre. Déjame un comentario para saber que estás por aquí. Y pues nada, comenzamos. 14. El viernes a la noche, Tink decidió que ya la había ignorado suficiente e irrumpió en mi habitación con una mochila, una botella de tintura para el cabello y una bolsa de papas fritas. Me quedo a dormir y me voy a teñir el cabello de castaño. Tenía ese impulso de vez en cuando, pero nunca lo llevaba a cabo. Como era de predecir, perdí la paciencia apenas abrimos el paquete y nos pasamos la noche tiñéndome el cabello marrón, que ya lo era. Se ve exactamente igual. Podría ser peor. ¿Recuerdas esa vez que le teñimos el cabello fuchsia a Gideon? No era fuchsia, era un color diferente, completamente nuevo. Se le fue con el lavado, 2 semanas después. Si no quisiera sufrir, no se juntaría con nosotras. Tiene otros amigos. Tink se alejó y hurgó en mi ropero en busca de una falda que juraba haberme prestado, como si fuese a quedarme bien algo de ella. Pero la verdadera razón por la que había venido era para hablar acerca del clan, o más bien, para asegurarse de que nunca más habláramos de eso. Jamás. No forma parte de mi vida, y me gustaría que siguiera así. Pero, ¿eres del clan? Había desistido de buscar una diferencia en el color de mi cabello, y me senté en la silla del escritorio mientras comía papas que había traído Tink. Eso es lo que me dijeron. Suspiró, se echó en mi cama y empezó a hojear el libro que yo había dejado sobre mi mesa de noche. No soy una guardiana, no tengo ningún poder, y de todas formas, soy del clan a medias. Mi mamá no pertenece. Pero, ¿de verdad no quieres formar parte del clan? Le pregunté. Entendía que estuviese asustada, pero recordaba la sensación que me había producido oír la palabra por primera vez. Esa sensación de hogar, como si hubiese encontrado la pieza que faltaba de un rompecabezas. Tink tenía otra sensación. Un culto escalofriante en el que lo único que quieren es hablar de demonios y peleas y poderes especiales que yo no tengo. Sí, claro, creo que puedo vivir sin eso. Bueno, si lo decía así, se me ocurrió otra cosa. ¿Es por eso que discutiste con el señor Álvarez? ¿De verdad creíste que habíamos discutido por logaritmos? Es una especie de líder guardián, así que se cree que sabe qué es lo mejor para todos. Insistió con que era mi herencia. Le dije que no era asunto suyo. Eso lo escucho mucho en casa. Él sabía lo que había pasado. Dije y bajé la mirada. Ninguna de las dos quería mencionar los ataques. Tink hizo un gesto con la mano, como echando mis palabras. Dijo que con más razón debía aceptar el clan, pero gracias por decirle que soy diabética, tengo anemia y en mi familia hay antecedentes de desmayos. Hice una mueca de disgusto. ¿Te enteraste de eso entonces? Cuando Tink levantó una ceja, me encogí de hombros.
No puedo creer que no me hayas contado nada de esto. Prefería no saber nada, así que si te agarra la fiebre del clan, te pido que por favor no me cuentes nada. Y eso era todo lo que Tink estaba dispuesta a decir del asunto. Cuando intenté volver a sacar el tema, simuló estar compenetrada en mi libro. Decidí no volver a mencionarlo por el momento. Para el domingo a la noche tenía otras cosas de qué preocuparme. Mi semana de enfermedad y descanso solo las había postergado, y mamá no se había olvidado de que le había mentido para ir a ese diluvio. Quebrantaste mi confianza, y te guste o no, ahora debes lidiar con las consecuencias. Esther ya me había adelantado algo de esto. En el futuro inmediato, los lunes y los miércoles iría a St. Paul después de la escuela. La otra parte del castigo duraba un mes. Nada de actividades después de la escuela, nada de llevar amigos a casa y nada de escaparme para ir a discotecas frecuentadas por demonios, incluso si era la noche de aperitivos gratis. Me pareció que mi castigo era un poco injusto, pero mamá no quiso oír mis argumentos al respecto. En lugar de eso, reiteró la advertencia. Fue en serio lo que dije antes. No debes hablar con nadie de todo esto. Supuse que se refería a Gideon. Sí, lo sé. Se queda dentro del clan. Esther dijo lo mismo. Hay una razón. No se trata de mi secreto, no tiene que ver con autopreservarse, con protegerse a uno mismo. Se trata de proteger a la gente que nos importa. Los seres humanos que se involucran con los atormentadores suelen terminar muertos. Me irritó que mamá se llamara en silencio con respecto a los demás. Independientemente del motivo que hubiese tenido para ocultármelo del clan, su intención no era compartirlo conmigo. Cuando le pregunté, me respondió que eso había sido su decisión y que la mantenía. ¿Pero no crees que debería estar preparada?, le pregunté, y la seguí hasta afuera, mientras ella se adentraba en la noche. Se subió la cremallera de la chaqueta y giró hacia mí. Esther te contará sobre el clan. Sabe todo lo que hay que saber sobre nuestra historia. Confía en mí, ella será mejor maestra. No estoy hablando del clan. En la luz azulada del porche, mamá me buscó con la mirada. Nunca quise que tuvieras que enfrentarte a esto. Pero pasó y me quedé paralizada. No quiero que vuelva a suceder. Si bien lo último que quería era volver a encontrarme con un demonio, si ocurrió otra vez quería saber cómo manejarlo, cómo escapar y, de ser necesario, hasta cómo luchar con él. Podrías probar escucharme cuando te digo algo. Mamá. Estiró una mano hacia mí. Sus dedos, ligero como plumas, se apoyaron sobre mi hombro. Ese contacto despertó un recuerdo etéreo, imágenes fugaces del día en que llegamos a Minneapolis. Sentí su ansiedad, el miedo que se le anudaba en el estómago. No temía por su seguridad, sino por la mía. Ahora percibí la prisa y la preocupación en su voz. Asintió sutilmente con la cabeza y me dijo: Esther te enseñará sobre el clan. Yo te enseñaré sobre los atormentadores. Me había atrasado con los deberes escolares, pero gracias a que Gideon había entregado algunas de mis tareas la semana anterior, no era tan grave como podría haber sido. En inglés tenía pendiente una reseña de un libro, y me había perdido un examen de química, pero con lo que más tenía que ponerme al día era con la lectura. Era extraño regresar a la escuela. Me sentía cambiada, como si me hubiese ausentado durante meses. Aunque seguía asustada, también sentía entusiasmo. De pronto formaba parte de algo secreto y hasta cierto punto emocionante, algo más grande que los misterios que mamá mantenía en secreto. No se trataba de superhéroes que usaban trajes oscuros ni el rumor silenciado de Morning Star. Era todo un mundo, una historia de folclore y cuentos de hadas, y la verdad que escondían. Eres especial, me había dicho Esther. Perteneces al clan. Desafortunadamente no todos estaban de acuerdo con eso. Whitcomb, me llamó el señor Álvarez cuando terminó la clase de introducción al cálculo.
En esta clase, en primer lugar, usted es estudiante y en segundo lugar pertenece al clan. Pase lo que pase, espero que entregue la tarea a tiempo. Pero luego frunció un poco el entrecejo con preocupación. Me preguntó cómo estaba y me sugirió que no me presionara demasiado. Asentí y me fui con prisa. Sabía que le debía gratitud. Me costaba reconciliar la parte de profesor estricto de matemáticas, que no se tomaba nada en broma, con el guardián rebelde que usa chaqueta de cuero y que había estado en la sala de mi casa discutiendo con mamá. Era incomprensible. Tink se mantenía fiel a su palabra y guardaba silencio con respecto al clan, incluso cuando estábamos solas. Me di cuenta de que sería algo a lo que estaba acostumbrada, como yo, que habría crecido con Morningstar y todos los secretos que me susurraba abuelita. Y recordé que Tink no era para nada tan abierta como aparentaba. Me acordé de las imágenes que se escapaban durante las lecturas, pistas que lo mantenían oculto. Era probable que le hubiesen dado las mismas instrucciones que a mí en cuanto a la discreción. Aún así, me costaba creer que me ocultara tantas cosas durante tanto tiempo. Nunca pasaba más de 10 minutos hasta que Tink encontraba algo que comentar. Al mismo tiempo, entendía. Y aunque no me gustaba ocultarle nada a Gideon, le hice caso a mamá y a Esther y no le conté nada acerca del clan. Pero había otras cosas que no podía ocultarle. El lunes por la tarde, Iris llegó y se sentó con nosotros durante el almuerzo. Prometo no ser una parienta odiosa, me dijo, y me sonrió mientras apoyaba su bandeja junto a la mía. Pero no todos los días me entero de que tengo una prima. Luego miró directo a Gideon. Tú eres el que le gusta a mi hermana. Le diré que le enviaste saludos. Eso hizo falta explicarlo. Pero al menos los primos lejanos que se reencuentran era un tema más seguro que el de los demonios que acechaban las calles de la ciudad. Y aunque la inclusión de Iris había sido inesperada, me daba curiosidad mi nueva familia. A Tink, que seguramente sabía que Iris pertenecía al clan, le molesta, pero no dijo nada. Gideon se las arregló para tomárselo con calma. La próxima vez que me digas que mi familia es extraña, te recordaré este momento. Y no hizo más preguntas. Después de la escuela, mamá me llevó a la mansión St. Croix. Me quedé afuera, evaluando la propiedad. En el frente se extendía una entrada circular, una cerca alta formada por una curva hasta la calle. El césped todavía estaba verde y se veía bien cuidado. Los arbustos recortados y un pequeño estanque a un costado, donde había un pequeño jardín rodeado de rocas grises. La casa era tan alta que parecía que bloqueaba el sol. Las ventanas oscuras parecían mirarme desde arriba. Se abrió la puerta. Espero que no estés enfadada por lo del almuerzo. Iris estaba parada en el recibidor y sonreía. Dio un paso hacia atrás y me indicó con un gesto que pasara. Todavía no conozco mucha gente en la escuela y no puedo dejar pasar una oportunidad para avergonzar a Elspeth, incluso cuando ella no está. Decidí que me alegrara de que fuese mi prima en lugar de mi hermana, pero le sonreí. No, está bien que te sientes con nosotros, al menos hasta que pase la novedad y empecemos a odiarnos. Supongo que no durará más de una semana, me dijo mientras me guiaba al interior de la casa. Pero sería una pena, eres la única prima que tengo. Desde el recibidor, pasando por un pasillo largo y angosto, llegamos hasta una sala con muebles celestes y un aroma empalagoso a rosas. Iris atravesó la habitación para abrir una por una todas las ventanas. Yo tampoco tenía primas, continué, aunque no podía decir que no hubiese sentido esa falta. Pero había algo extraño y familiar acerca de Iris, como si compartiésemos secretos desde hacía mucho tiempo. Por un instante brevísimo percibí cómo hubiesen sido conocernos desde pequeñas. Las dos sentadas en el césped con la cabeza inclinada, secreteando, esquivando la sombra larga que proyectaba algún adulto. Vi cómo ahuecábamos las manos para atrapar mariposas en un campo cubierto de flores silvestres. Entre nosotras se abría ese intento de historia en común, ese ¿qué hubiera pasado si? No respondido. Y luego desapareció y la reemplazó la imagen de Iris tal como era ella, con el cabello oscuro por la espalda. Había un dejo de tristeza en su postura, pero su sonrisa le iluminaba la cara. Es lindo que vayamos a la misma escuela,
Aunque supongo que había muchas probabilidades de que eso pasara, la abuela no hubiese aceptado que me transfirieran a menos que hubiese otra escuela del clan. ¿Escuela del clan? La mayoría de los estudiantes que pertenecen al clan asisten a una de las pocas escuelas que hay en las ciudades gemelas. Whitman es una de ellas. Supongo que eso explicaba que el señor Álvarez enseñara ahí. ¿A dónde ibas antes? A una escuela privada. No era para mí, aunque a Elspeth le encantaba. Hizo tal berrinche cuando se enteró que me transferirían. A veces se comporta como una bebé. Iris soltó una risa leve mientras negaba con la cabeza. La miré para evaluarla. Era baja y esbelta, de huesos ligeros como un ave. No era tan hermosa como Elspeth, pero se movía con una elegancia que me daba envidia. A la luz fría de la noche que entraba por las ventanas, volví a ver el triple nudo que colgaba del cuello. El colgante plateado le caía justo en el hueco de la garganta, arriba de la clavícula. Cuando vio que le miraba el collar, se lo desabrochó. Me lo regaló mi novio. Puedes mirarlo. El símbolo del círculo astral, dije y me lo apoyé en la palma de la mano. El triple nodo se sentía liviano y frío contra la piel. No era de plata como había pensado en un principio, sino de otro metal que no reconocí. Se lo devolví. Es precioso. Imagino que sales con uno de los candidatos del clan que mencionó Esther, ¿cierto? Iris seguía sonriéndome. ¿Ya empezó con eso? No dejes que te moleste. Déjala creer que ella te maneja la vida y después haz lo que te plazca. Hizo una pausa y cerró la mano en la que tenía el triple nudo. Me alejé y fui hacia la ventana. Una brisa suave abría las ventanas. ¿Vives con Esther? Mis padres murieron hace 2 años. Desde entonces, Elspeth y yo vivimos aquí, con nuestro hermano, cuando tienes días libres en la escuela. En ese momento sentí algo, una imagen repentina, clara, como si alguien dibujara en el vidrio de la ventana que tenía enfrente. Iris vestida de negro, una mano sobre la otra, los pies pisando el pasto de la triste inmensidad de un cementerio. Cuando alzó la mirada, vi en sus ojos algo roto, una angustia, un dolor tan profundo y repentino que reaccioné a él físicamente. Di un paso hacia atrás, alejándome de la ventana y respiré profundo. Lo siento, le dije y esperé a que ella se diera cuenta de que lo decía en serio. Me di la vuelta e Iris me tomó de la mano izquierda y la apoyó suavemente sobre la suya. Audrey, te debo una disculpa, me dijo. Esos ojos bien abiertos, del mismo color marrón dorado que los de Esther, se veían preocupados. Estaba en sequía y diluvio la noche en que te atacaron. Sí, en el callejón, pero me asusté. Entré en pánico y salí corriendo. Lo siento, no debí de haberte dejado ahí. Pensé en el viento repentino, el cabello largo de Iris desapareciendo por el pasillo oscuro. Al menos supe que no estaba imaginando cosas. No podía culparla por tener miedo, no después de haber pasado una semana escondida en mi habitación y pretendiendo que el resto del mundo no existía. Estoy bien, no tienes que preocuparte. Sonrió y me soltó la mano. Está bien, te dejo con la abuela entonces. Tengo planes esta noche, pero te veré mañana en la escuela. Hablemos. Según Esther, mi abuelo, Charles, estaba en el extranjero por un viaje de negocios y no regresaría hasta diciembre. Tenía otro primo, el hermano de Iris y Elspeth, y en alguna parte de California tenía un tío. Con el tiempo me presentaría al resto del clan. Se esperaba que en este momento yo ocupara mi rol como miembro activo de la comunidad. O eso fue lo que me informó Esther. ¿Y mi papá? ¿Dónde está? Pregunté con un nudo en el estómago. La boca de Esther se tensó formando una línea delgada. En Nueva York, respondió y no quiso decirme nada más sin importar lo mucho que insistí. Cuando quise saber qué hacía allí, me respondió negocios. Le pregunté si venía de visita y me dijo poco.
En lugar de hablar de eso, me habló del clan. En una época, cuando nuestros ancestros cruzaron desde el inframundo para vivir como seres humanos y sus poderes quedaron aletargados, éramos muchos. Nuestros dones eran ecos del pasado, una fuerza que llevábamos en la sangre, que nos unía, que formábamos como un clan. Pero a medida de que pasó el tiempo, los nuestros se dividieron, desparramándose por la tierra, y los linajes se redujeron. Y luego empezaron los tormentos. Cruzó el primer atormentador, y ya no era como había sido la antigua raza, seres amables, llenos de paz y sabiduría. Estaban hambrientos, tenían sed de venganza y el odio los había alterado. Empezaron a cazar a los del clan, y la cantidad de víctimas fue impactante. Pero no estábamos indefensos. Entre los nuestros despertaron los poderes aletargados, y así nacieron los guardianes. Lo que eran convocados recibían fuerza, velocidad, resistencia y el poder de pelear contra nuestro enemigo. Y sobrevivimos. Prevalecimos. Dejamos de estar desperdigados. Ahora nos reunimos donde recaen los círculos astrales y así como ellos nos protegen a nosotros, nosotros protegemos a ellos. Los círculos astrales. Habrás sentido los nuestros, sin duda. Asentí con cierta duda. No era una sensación constante, pero lo sentía de vez en cuando, en ese instante en el que aparecía mi saber. Era como una presencia silenciosa. La voz de Esther sonó solemne. Sin embargo, no creo que los hayas visto. La energía de los círculos astrales se manifiesta como destellos de luz, y hace tiempo que la energía del nuestro está apagada. Volví a sentir. Abuelita también me había mencionado eso. Pero, ¿qué son exactamente? Los círculos astrales son barreras, escudos. Cuando cruzó la raza antigua se debilitó el entretejido que separaba nuestro mundo del inframundo. Nuestros ancestros no pudieron sellar los pasajes, y en las áreas que rodeaban los puentes por donde cruzaron, el entretejido se volvió más delgado. Así que crearon los círculos astrales para mantener alejada la oscuridad y bloquear el paso de la mejor manera posible. Como un campo de fuerza. Sí, en cierto modo. Abuelita me dijo, recordé, la fuerza que está dentro de ti. Abuelita me dijo que el círculo astral es parte de nosotros. Otra de las historias de Ángela. Supongo que a su manera intentó prepararte. Nuestro conocimiento de la antigua raza es limitado. No sabemos con exactitud cómo crearon los círculos astrales, pero suponemos que de algún modo están relacionados con su sangre. Sabemos que la fuerza que recorre los círculos astrales es la misma que fluye por nuestras venas, y por eso los percibimos. La sangre tira. Me quedé pensando en eso, recordando la primera vez que percibí el círculo astral, la vibración que sentí en la piel, el calor que me recorrió el cuerpo. Es una imagen un poco escalofriante, pero clara, supongo. Esther me miró con seriedad. Es de importancia considerablemente mayor que esa. Cuando el poder del círculo astral es total, solo los atormentadores más fuertes pueden atravesarlo. Contiene la amenaza y los mantiene a salvo de nosotros. Y nuestro círculo astral está roto. No precisamente, se ha reducido. Tras el tormento de hace 17 años, quedó muy deteriorado. Su energía casi se ha agotado. Demasiados atormentadores pueden atravesarlo, y ese número crece a un ritmo alarmante. Entonces, es un campo de fuerza que se está quedando sin batería. ¿Y qué pasaría si se destruyera? Esther no era la de disfrazar las cosas. Los atormentadores pasarían sin ningún control. No era una idea que yo quisiese contemplar. Me estremecí. Pero por eso hay guardianes. Protegemos lo que el círculo astral no puede proteger. Me explicó que guardián era un término tanto específico como general. La mayoría de los miembros del clan convocados como guardianes no tenían que proteger una cosa, o una única cosa, sino usar sus poderes para luchar y cuidar a cualquiera que lo necesitara. Era un acto de devoción, un lazo entre guardián y el mundo.
A algunos guardianes se les convocaba con un objetivo en particular, pero no era lo más frecuente. Eso solo sucedía cuando había una necesidad mayor o un peligro. Luego estaba mi mamá. Nunca hubo nadie como Lucy. Nunca vimos un poder como el de ella. Era una mensajera del cambio, un símbolo de esperanza y de temor. Cuando la convocaron sabíamos que habría un tormento y que ella sería encargada de ponerle fin. Nació para eso, sin importar cuánto haya luchado contra ello. Esta parte me tomó por sorpresa. Durante muchos años habíamos vivido lejos de las ciudades gemelas, pero nunca se me había ocurrido que mi mamá no hubiese querido ser guardiana, que alguna vez haya querido ser otra cosa, que no fuese Morningstar. Y ese fue el final del capítulo número 14 del libro Dark Star, escrito por Bethany Frene. Muchas gracias, Lucy. Por ahí vi que llegaste. Y por ahí vi que llegaron algunas otras personitas. Freddy, buenas noches. Qué bueno que alcanzaste a unirte a la lectura. Yo voy a regresar esto al librero, donde nos va a esperar hasta el día viernes para la lectura del siguiente capítulo. Prometo no leer nada sin ti, pero lo que sí no prometo es no leer, no esperar un segundo más después de las 8:30 del viernes. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿qué otra cosa quería hacer Lucy? ¿Qué te imaginas que pudiera haber querido en lugar de tener que dar su vida literal y metafóricamente por los guardianes, por el clan? Si yo tuviera que responder esa pregunta, diría que ella solo quería ser normal. Un humano común y corriente, tal vez como Gideon, en su defecto tal vez como Tink, que sabe de la existencia del clan, no se mete, no hace nada en su contra, pero tampoco se une a ellos ni forma parte de todo esto. Pero supongo que al final fue educada del bien mayor, y si era la única que podía detener a los atormentadores de ese momento y tenía una hija en camino, o esperaba tener una hija en un futuro, pues era una manera de asegurar ese futuro para cualquiera de sus descendientes. Tal vez sí fue un poco forzada y ahora ya no puede escapar, porque parece ser que es bastante fuerte. Entonces, si los atormentadores son cada vez más fuertes porque se debilita el círculo astral, probablemente sea más necesitada en los siguientes capítulos. Así que yo espero escuchar o poder leer por fin cómo es un enfrentamiento de Lucy y León contra todas estas criaturas del inframundo. Así que activar las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que, según yo, no hemos llegado a la mitad, pero ya llevamos gran parte del libro. Yo creo que más de una tercera parte sí. Así que por algún motivo vas a ver que esto va a empezar a sentirse que va más rápido. Así que nos vemos aquí el día viernes. Y recuerda que aparte de esto puedes disfrutar de los TikToks de los miércoles, las recomendaciones de los jueves, los book tags o las como publicaciones que luego se hacen de los martes, las frases de los viernes, de los lunes también, de los miércoles también. Entonces recuerda que hay mucho más contenido que tú puedes disfrutar aquí en Letras en Rizo, en cualquiera de las redes sociales. Y lo único que agradecería a cambio es que le des like a la página, que me sigas en las cuentas, que te suscribas al canal de YouTube y que al final visites el mundo de la literatura con el batallón de viajeros lectores. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el viernes. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos. Bye. Adiós.